Amados hermanos, muy buenos días. Espero que el tiempo de alabanza haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Es un tiempo especial en que también hemos tratado de agradar a los padres. Hoy estamos celebrando el Día del Padre, así que vale la pena para decirle a todos los padres de la iglesia feliz día. Y deseamos con todo nuestro corazón que sea el Señor ayudando a cada uno en este desafío tan importante que es ser padre, y más en estos tiempos. Así que, hermanos, bienvenidos a la Iglesia Cristiana Carismática Cuadrangular, la promesa del Padre en este tiempo de intimidad y de influencia. Y pues no dejemos de leer nuestro versículo lema por este año, que podamos realmente estar viviendo este versículo y que Dios esté haciendo grandes cosas a través de su palabra. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Pues como siempre les digo, hermano, que este sea un versículo que realmente estemos viviendo, que estemos aprovechando estos tiempos de intimidad con nuestra familia para compartir del amor de Dios y para que realmente Dios esté añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Bueno, y vamos a tener un tiempo de compartir de la palabra del Señor. Hoy Día del Padre, queremos dar una palabra de aliento a los padres, y pues el Señor ha puesto en nuestro corazón una palabra que tiene que ver realmente con la herencia o el legado. La herencia o el legado. Herencia o legado. Así que vamos a orar y que sea el Señor hablando al corazón de cada uno de nosotros. Por favor, cierre sus ojos, incline su rostro y pongámonos de acuerdo en esta oración. Señor, yo bendigo en este día tu palabra, Señor. Y oro que tu palabra cumpla el propósito para el cual salió de tu corazón, Señor. Bendigo las escrituras, Padre mío, de la cual podemos sacar sabiduría, enseñanza, pero que son palabras vivas, Señor. Oro, Señor, en beneficio de todos los padres de la iglesia, Señor. Los bendigo, Dios. Y pido, Padre mío, que seas tú ayudándonos, Señor, que esta tarea la podamos hacer de acuerdo con tus principios y de acuerdo con tus expectativas también, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y háblanos porque necesitados estamos de escuchar tu voz, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Herencia o legado. Como les dije la vez pasada, el domingo de la semana pasada, hace 8 días, pues el Señor nos ha regalado 3 enseñanzas que tienen que ver con el momento en que Israel sale de la tierra de esclavitud en Egipto, pasa por el desierto, pero entra en la tierra prometida. Y la semana pasada pues hablamos de algunas cualidades que tenía Caleb, que bien pudieran ser aprovechadas y aplicadas a todos los padres de la iglesia. Pero el Señor puso en mi corazón que habláramos de este tema de la herencia o el legado, y en ese sentido quiero pues mirar lo que dice el diccionario acerca de lo que es un legado, ¿cierto? El legado realmente el diccionario lo define como lo que se deja o se transmite a cualquier sucesor o a una generación. Y habla el diccionario de que eso pueden ser aptitudes, pueden ser valores, puede ser historia, puede ser religión, puede ser costumbres, puede ser cultura. Pero el problema es que la palabra legado algunas veces se relaciona directamente con la herencia. Y la herencia está realmente más aplicada a los valores materiales, a los valores que podemos dejar a nuestros sucesores, a nuestras generaciones, y el legado va mucho más allá de la herencia, de los valores materiales, de las propiedades y de cualquier valor tangible, porque realmente el legado tiene que ver con el ejemplo que dejamos de vida.
con la experiencia que nosotros hemos vivido y que ha sido influencia para muchas personas, de qué manera se imparte esa herencia. Ese es el legado, la influencia que nosotros impartimos a los seres que amamos, a las personas que se cruzan quizás en nuestras vidas. ¿Qué es lo que están recibiendo ellos de nosotros o qué estamos dejando nosotros a ellos después de que partamos de este mundo, después de que salgamos de este lugar, cuando nuestro camino en esta tierra termine? En nuestras vidas, pues hemos visto buenos ejemplos de padres que han dejado buenos legados a sus hijos, pero también hemos visto desafortunadamente malas herencias, malos legados, legados negativos. Y entonces, en ese momento particular de la historia del pueblo de Israel que hablábamos desde la semana pasada y por lo cual dimos una buena introducción, pues desde ese momento podemos encontrar ahí que en la Biblia nos presenta un ejemplo de un hombre que también era padre y con quien pues se generó un legado que no solamente afectó a su generación más próxima, sino que nos afecta a nosotros hasta el día de hoy. Ha seguido afectando y hasta el día en que nosotros estamos viviendo hoy, pues ese legado realmente perdura en medio de nosotros. Y me quiero referir realmente a Josué. Y la Biblia realmente presenta a Josué como uno de los grandes líderes, uno de los líderes más grandes, de los personajes más importantes que la Biblia nos presenta. Está allí Josué, y Josué también era padre. Y como líder, pues uno sí espera que los padres sean líderes en las casas, en sus familias, hombres liderando sus familias para enseñarles el camino de Dios, hombres dirigiendo a sus hijos a que acepten la voluntad de Dios, a que cumplan la voluntad de Dios en esta tierra. Padres de familia que necesitan ser esforzados y valientes, como lo escuchó Josué de boca de Dios. Él escuchó que necesitaba ser esforzado y valiente. Así que, hermanos míos, de la misma manera que Dios escogió a Josué para ser líder sobre su pueblo, para ser cabeza de su pueblo, de la misma manera Dios lo escogió a usted y a mí para que seamos líderes sobre nuestras familias y que las guiemos no solamente a la tierra prometida, sino que las guiemos por la voluntad de Dios. Que nuestras familias verdaderamente sientan el impacto y el legado de hombres consagrados a Dios, hombres que aceptan la voluntad de Dios. Y mire, de Josué nosotros, ¿cuántos ejemplos de la vida de Josué nosotros podemos tener? Hombre de fe, hombre de obediencia, hombre realmente que hacía la voluntad de Dios, hombre que sacrificó su vida realmente al servicio del Señor. Y por eso, hablando del legado y hablando de la herencia y mirando a Josué, pues hermanos, miremos la historia de Josué. En el libro de Josué, capítulo número 1, versículo 1 y 2, la escritura dice aquí así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y me encanta este versículo para que iniciemos esta enseñanza acerca del legado y acerca de la influencia, porque fíjese que aquí Dios llama a Josué y le da una función, le encomienda una misión muy específica. De la misma manera como Dios lo llamó a usted y me llamó a mí para encomendarnos una misión muy específica, ¿cierto? Y allí le dice: usted va a ser el que pase este pueblo a la tierra prometida. Y es lo mismo que Dios le está diciendo a los padres hoy día: oiga, ahí tienen una familia, llévenla hasta la tierra prometida. Que ese liderazgo suyo, que el liderazgo mío verdaderamente sobre nuestras familias puedan conducir sobre todo a nuestros hijos a que aprendan a hacer la voluntad de Dios, porque Dios no nos entregó a nosotros una herencia de una tierra, pero Dios nos entregó algo más valioso, que son nuestros hijos, que a la larga son hijos de Dios confiados temporalmente a nosotros.
Y entonces a este hombre que se le ha encargado esta misión, yo quiero que usted vea que Josué empieza realmente su vida siendo, dice la Escritura, siervo de Moisés. Porque mi siervo Moisés ha muerto, dice Dios. Pero ahora aparece el tiempo de este Josué. Pero Josué es siervo de Moisés. Así empieza. ¿Y qué podemos nosotros ver realmente en la vida de Josué? Número uno, cuando hablamos de un legado, cuando hablamos de una herencia permanente en nuestras vidas, sobre la vida de nuestros hijos y de nuestras generaciones, lo primero que nosotros vemos y tenemos que prestar atención es a lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que te caracteriza? ¿Quién eres tú? Realmente, ¿cuál es la característica más importante que hay en tu vida? Porque de lo que tú eres es verdaderamente de lo que le dejarás a tus generaciones. A veces estamos pensando en dejar riquezas, en dejar fortuna, en dejar estudios, capacitaciones, y todo eso está muy bien. Pero realmente, mis amados hermanos, lo que en últimas quedará en nuestras generaciones es lo que nosotros somos. Y cuando vemos a Josué, pues sí podemos ver qué fue lo que caracterizó a Josué. Y yo creo que tal vez la característica más relevante que tiene Josué fue su fe. Su fe, una fe inquebrantable que tuvo Josué. Dice la Escritura en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. ¿Sabes lo que Josué era? Josué era un hombre de fe, un hombre que creía verdaderamente en Dios. Él fue escogido desde muy temprana edad para ser el siervo de Moisés, para recibir un entrenamiento realmente, para que él pudiera ser capacitado para este momento en que Dios lo estaba formando. Moisés fue testigo de cómo fue Dios el que lo seleccionó. Y Moisés vio a Josué en su entrenamiento, y Josué fortaleció su fe a lo largo de 40 años en el desierto, viendo los milagros, las maravillas, los prodigios que Dios hacía en medio de su pueblo. 40 años Josué viendo realmente cómo Dios los había sacado con poder de esclavitud, cómo los sostenía en el desierto. Sin duda, la fe de Josué fue fortalecida en ese tiempo. Y él pudo ver cómo Dios nunca les había fallado. Y su fe se fortalecía. Ahora, hermanos míos, yo creo que la prueba más violenta en la vida de Josué fue lo que vimos la semana pasada, cuando él hace parte de los 12 hombres altamente capacitados que fueron enviados por Moisés a observar la tierra que Dios les ofrecía. Quizás, hermanos míos, porque esa misión era una misión realmente pues peligrosa, muy difícil, y se necesitaba mucho valor, mucha valentía para hacer esa expedición. Y pues de esos 12 hombres fueron allí y miraron la tierra y se dieron cuenta que la tierra era muy buena. Ellos vieron, me encanta ver cómo allí junto al arroyo de Escol, ellos ven los viñedos que hay allí, y dice la Escritura que para traerle una prueba al pueblo, entonces ellos traían un racimo de uvas que tenían que cargarlo entre 2 hombres. 2 hombres para cargar un racimo de uvas. Josué pudo ver que la tierra verdaderamente era buena, que la calidad de la tierra era verdaderamente maravillosa, pero también pudo ver que era intimidante la gente que vivía allí. Josué también pudo ver que allí había unos gigantes que habitaban esa tierra, y al regreso al campamento de los israelitas, pues él junto con los otros 11 daban ahí un testimonio de la buena tierra, pero él también pudo ver cómo se desanimaban 10 de estos espías.
Y solamente Josué y Caleb, ellos vieron mucho más allá de los obstáculos, ellos vieron mucho más allá de las cosas consideradas imposibles, ellos vieron las bendiciones que Dios tenía para ellos en esa tierra que fluía leche y miel. Josué creía en Dios, Josué estaba seguro, así como lo había visto 40 años que Dios era fiel. Josué sabía exactamente que esa promesa que Dios les había dado de tomar la tierra, esa era una promesa fiel. Él había creído en las promesas de Dios, y eso lo leemos, hermanos míos, en el libro de los Números, capítulo 14, versículo 8 y 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Aquí podemos ver a Josué recordando las cosas que Dios hacía y seguro de que Dios les daría esa tierra. Ahora, qué fe la de Josué, qué valor el de Josué con Caleb allí exponiéndose frente a todo un pueblo, no dejándose amilanar como veíamos que pasó con Caleb, porque el pueblo decía una cantidad de cosas. Ir en contra de lo que la mayoría dice, a veces no es tan fácil levantarse y decir: es que nuestra fe está fundada en un Dios que es fiel. A veces no es tan fácil. Y amados hermanos míos, el hombre de Dios debe levantarse para dar ese ejemplo a los hijos y decir: ¿sabe qué? La situación, las circunstancias, las cosas de esta vida pueden ser muy difíciles, pero yo creo en Dios. Una fe de ese calibre trasciende realmente las generaciones. Espero yo con todo mi corazón que haya podido darle fe a mis hijos, que mis hijos hayan podido ver en mí que cuando las situaciones estuvieron muy difíciles, que cuando las cosas parecieron imposibles, siempre me vieron creyendo en el Señor. Y espero que pueda ir yo al lugar donde está la presencia de mi Señor en el tiempo que Él lo demande, que pueda ir yo tranquilo, seguro de que mis hijos quizás no reciben de mí una herencia económica, quizás no reciben una herencia material, pero que ellos sí reciben una herencia de fe. Porque ellos me han visto verdaderamente que en tiempos de dificultad y en tiempos de mucha apremio, ellos pueden ver que yo le creo al Señor. Y que no importa realmente lo que opine el resto del mundo, yo le creo al Señor. Yo creo que el Señor nos ha sostenido. Yo creo que el Señor ha sido fiel hasta este día. Y por eso mi compromiso con el Señor. Y sé que esa fe trasciende las generaciones. No estoy tan interesado realmente, y quizás lo lamento por mis hijos, pero no estoy tan interesado en dejar tanta herencia material. Pero sí estoy muy interesado en que mis hijos y mis generaciones me recuerden como un hombre de fe, así como podemos recordar a Josué. Josué, un hombre de fe inquebrantable, que hasta el día de hoy, mis amados hermanos, su fe es recordada. Cuando hablamos de un legado, realmente estamos hablando de heredar lo que nosotros realmente somos, pero número 2, también lo que nosotros verdaderamente hacemos. En lo que hacemos vamos a mostrar verdaderamente quiénes somos. Y cuando hablamos de Josué, yo creo que la segunda característica más importante en la vida de Josué fue su obediencia. Cómo Josué obedecía, y hay un versículo en la Escritura que creo que delinea perfectamente la obediencia de Josué. Josué capítulo número 11, versículo 15 dice: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Hermanos míos, lo que Dios le habló a Moisés, Moisés se lo habló a Josué.
Y todo lo que Moisés le dijo a Josué, Josué lo hizo sin faltar una sola palabra. Josué cumplió sin desviarse de ninguna de las palabras que él escuchó de boca de Moisés. No se desvió de ninguna palabra. Tal vez el ejemplo más impactante que podemos encontrar de la obediencia de Josué, me llama poderosamente la atención, mis hermanos, es que Josué, para estas alturas del partido, aquí en Josué capítulo 11, Josué ya era un hombre experimentado en batallas. Él era un militar, un hombre conocedor de la guerra, un hombre que verdaderamente pues era un hombre que conocía de estrategia militar. Y Josué sabía, hermanos míos, que Dios le había ofrecido la tierra, le había prometido la tierra para que él la conquistara y ahora la repartiera entre su pueblo. Y tenían el primer obstáculo. El obstáculo era Jericó. Y Dios le había prometido que entregaría Jericó en sus manos. Y cuando Josué va delante de Dios a pedirle las instrucciones para tomar Jericó, ¿qué fue lo que Josué escuchó de Dios? Quizás Josué, en su experiencia, él sabía que Dios probablemente le diría: mira, Josué, usa los tanques Cascabel, los aviones Sukhoi, vamos a atacar por sorpresa, vamos a atacar desde la izquierda y haga una emboscada con la artillería, con la infantería y una cantidad de estrategias y cosas militares, o por lo menos las que en ese tiempo el ejército de Israel tendría con sus armas rudimentarias, quizás, pero esa era la idea. Pero qué tremendo cuando escucha la instrucción de Dios acerca de cómo se hace la toma de Jericó. Mire, hermanos, que en el libro de Josué capítulo número 6, versículo 2, dice la escritura de esta manera: Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. ¡Qué estrategia! ¿Qué crees tú que pensó Josué? Un hombre experimentado en la guerra, un hombre conocedor de la guerra, que quizás esperaría una instrucción diferente de Dios. Yo creo con todo mi corazón, hermano, que Josué quedó con las cajas destempladas allí delante de Dios, diciéndole: Señor, pero Padre, date cuenta que ahí hay una muralla. Señor, esa no es una estrategia para la guerra, Señor. Eso no tiene nada que ver con que podamos tomar. ¿Cómo se te ocurre, Señor, que vamos a caminar, y que con unos cuernos, y que 6 días, y que al 7º día vamos a gritar? Yo creo que Josué dijo: esta es una loca estrategia, esto no tiene manera de ser cierta. ¿No sabe qué? Si lees la escritura notarás que Josué, esas palabras que escuchó de Dios, fue y las transfirió directamente al pueblo, y ordenó a los sacerdotes organizarse con las bocinas, y que el pueblo caminara durante 6 días. En silencio, dando la vuelta a la muralla, y ordenó que en el 7º día se dieran 7 vueltas, y que al final de las 7 vueltas sonaran la bocina, y que cuando las bocinas estas sonaran, entonces que el pueblo gritara. ¿Y saben qué pasó? El resultado de esta obediencia, es que las murallas de Jericó cayeron. El resultado de esto fue una contundente victoria en el nombre de Jesús. El resultado de esto realmente fue que este hombre, que era experimentado en batallas, ahora veía cómo hay una nueva estrategia, una manera en que Dios hace las cosas. Tú y yo a veces escuchamos de Dios hacer cosas que no están de acuerdo con la lógica, y no las obedecemos porque salen de nuestro conocimiento.
Debemos aprender de Josué esta tremenda victoria que Dios le dio y que eso trajo como consecuencia que Josué fuera un hombre respetado en su pueblo, que fuera temido por sus enemigos, pero sobre todo que el nombre de Dios fuera glorificado. Josué obedeció fielmente a esta palabra de caminar por 7 días. Esa reacción sincera de Josué realmente lo que trajo, esa obediencia sincera lo que trajo fue una contundente victoria. El resultado de la obediencia siempre será bendición, siempre será victoria, porque Dios es fiel. Y me encanta un detalle que no quiero que se me pase por alto. Hermanos míos, la única persona que salió con vida de Jericó fue Rahab, la ramera, porque ella había guardado la vida de los espías cuando estuvieron allí en Jericó espiando la tierra y mirando cómo era y cómo se podía hacer el ataque. Y ella recibió la promesa de estos hombres y el compromiso de parte de Josué y la bendición de Dios, y por eso ella salió. Y hermanos, gracias a esa obediencia de Josué, esta mujer fue salvada, y esta mujer realmente vino a ser parte de la genealogía de Cristo, del cual procede la salvación nuestra, mis amados. ¿Cuántas cosas pasan por un acto de obediencia? ¿Cómo se pueden afectar las generaciones por un acto de obediencia? Amado hermano, hoy apelo a que tu corazón entienda que las cosas no son como la lógica las muestra, las cosas son como Dios dice que deben ser, y es a Él a quien tenemos que obedecer, es a Él a quien debemos obediencia. Yo oro que todo padre enseñe a sus hijos verdaderamente a obedecer a Dios. Yo oro que todo padre, antes de cualquier conocimiento científico o estratégico en los negocios, en las armas, en las guerras, en todas estas cosas, antes de enseñarle tantas cosas a nuestros hijos, enseñemos a obedecer a Dios. De Josué hemos aprendido lo que él era, un hombre de fe. Lo que él hacía, obedecer a Dios. Yo espero que tú seas un hombre de fe, y espero con todo mi corazón que tú seas un hombre que enseña que la obediencia produce bendición. Y número 3, lo que amamos. ¿Qué es lo que tú más amas en esta vida? Porque eso es lo que vas a dejar a tus hijos, eso es lo que vas a dejar a tus generaciones, lo que tú eres, lo que tú haces y lo que tú amas. Eso realmente será lo que dejes a tus generaciones, a tus hijos. Eso es lo que se conoce como la pasión de la vida. Y sabe, de Josué nosotros podemos aprender que hacia sus últimos días, en los últimos tiempos de la vida de Josué, Josué reunió a todas las tribus de Israel. Cuando ya la tierra había sido repartida, cuando ya cada uno estaba verdaderamente en su tierra, y entonces él allí viene y les da un mensaje. Y él les recuerda cómo Dios los sacó de esclavitud, cómo Dios los trajo hasta poseer esta tierra. Él les mostró de las grandes hazañas que había hecho Dios. Mira que Josué no está inclinándose en sus últimos días a hablarle a las tribus acerca de las conquistas que había hecho él, de los logros que había tenido. Él no está llamando gloria para él. Lo que Josué está recordando es lo que Dios ha hecho a lo largo de la vida. En el desierto 40 años, cómo los sacó de Egipto, y ahora cómo los había respaldado para conquistar la tierra prometida, cómo los había sostenido durante tanto tiempo, cómo los había guiado en el desierto. Y Josué allí, cuando les cuenta y les hace recordar todas estas cosas, les hace un desafío que está en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.
Esto es lo que se llama una herencia verdadera. Esto realmente, este desafío, Josué tenía una determinación clara y él no iba a desviarse de los caminos de Dios. Josué no iba ahora a perder su fidelidad. El resto del pueblo, mis amados hermanos, podía hacer lo que quisiera. Y sabe, el liderazgo de Josué aquí lo vemos claramente en los dos sentidos. El liderazgo sobre el pueblo, el liderazgo que tú tienes allá en tu empresa donde tú trabajas, el liderazgo que tú tienes en el colegio o en la universidad donde estudias, el liderazgo que tú tienes en los negocios, cómo te mueves. Ese es un liderazgo, mi amado hermano. Pero la segunda línea de liderazgo es el liderazgo que tú tienes en tu hogar. Y sabes, en la iglesia, en los negocios, en las universidades, en las empresas, las personas pueden tomar sus decisiones. Pero en mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Que esa sea una determinación tuya, que el mundo puede hacer lo que quiera, pero tus hijos están consagrados al Señor. Con tus hijos Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan. Amado hermano mío, cuando nosotros estamos hablando de lo que más amamos es nuestra relación con Dios. Es Dios lo primero para nosotros, y el mundo podrá hacer lo que quiera, pero nosotros amamos al Señor. Nosotros amamos a nuestro Dios. Una vida de decisión y determinación, créame que va a impactar la vida de nuestros hijos. Que nuestros hijos nos vean siendo completamente verticales en nuestras decisiones y no fluctuantes en nuestra fe, fluctuantes en nuestro servicio, fluctuantes realmente en lo que hacemos, que nuestra obediencia varía de acuerdo a cómo esté el clima, de acuerdo a cómo estén las circunstancias. Mis amados hermanos, que nuestros hijos, que nuestras generaciones vean que verdaderamente nosotros hacemos la voluntad del Señor. Qué gran bendición cuando un padre representa delante de sus hijos la bondad, la misericordia, pero el poder de Dios. Hermanos, que nuestros hijos puedan ver en nosotros esa fidelidad, ese compromiso, porque eso verdaderamente es lo que nosotros podemos considerar como un legado. El legado de Josué, la fidelidad de Josué que trascendió a muchas generaciones. Qué bendición que esos hijos pudieron ver en su padre un hombre que verdaderamente mostró la bondad y la fidelidad de Dios. ¿Sabe? El legado de Josué yo lo encuentro en el capítulo 24, el versículo número 31. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Mira cómo había afectado a Josué la vida de los líderes en el pueblo de Israel. Y aquí dice, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Qué impresionante, mis hermanos. Josué llegando a sus últimos días y dándose cuenta que había servido él y toda su generación al Señor, que lo habían obedecido al pie de la letra, que habían creído en él y que la pasión en sus vidas realmente había sido hacer su voluntad. ¿Qué legado, mi amado, estás dejando como padre? Y no me quiero referir a valores económicos, sino qué de tus costumbres, qué de tu fe, qué de tu integridad realmente estás dejando como compromiso serio para las futuras generaciones. ¿Es tu ejemplo una verdadera influencia que tú quieres ver en tus hijos? Y una tercera pregunta que se me ocurre: ¿quisieras tú que tus hijos fueran como tú? Porque tienes un ejemplo claro, un legado claro delante del Señor. Porque, hermanos míos, realmente estamos en el tiempo de fundamentar esto. Y es posible que usted y que yo nos hayamos equivocado a lo largo del camino. Pero mientras estemos vivos, podemos enderezar las cosas.
Podemos arrepentirnos y organizar para que nuestros hijos y nuestras generaciones realmente recuerden que éramos hombres de fe, que fuimos hombres obedientes y que fuimos hombres realmente comprometidos, apasionados por el Señor, y que ese fue nuestro legado. Yo quiero que mis nietos me recuerden como un abuelo que oraba y clamaba al Señor. Con eso quedaré tranquilo en mi corazón. Que ellos vean que yo confié en el Señor y que le busqué con todo mi corazón. Eso llena mi vida, y eso es lo que yo creo que es una vida de éxito. Poder afectar a las generaciones de una manera que ellos queden realmente enamorados del Señor. Porque nos vieron, porque vieron el ejemplo en nosotros de cómo lo desarrollamos. Cierro esta enseñanza de esta manera. Libro de Jueces, capítulo número 2, versículo 6. Recuerda que Josué inició como siervo de Moisés. Dice ahora aquí en Jueces capítulo 2, versículo 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Ya la tarea se había cumplido. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová que él había hecho por Israel. Hermanos míos, ya aquí vemos que el legado se ha dejado y ahora viene el galardón de Dios. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, y resalta la escritura, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Yo creo, hermano, que iniciar una vida siendo siervo de Moisés y terminar una vida siendo siervo de Dios, eso se llama éxito en la vida. Éxito en la vida. Yo hoy quiero acordarme de mi padre y quiero honrar a mi padre. Él no fue perfecto, para nada. Cometió muchos errores, pero las verdades más grandes que yo conozco en la vida las aprendí de él. Y él no fue religioso. Él no fue un hombre que conoció del Señor, pero él fue un hombre que verdaderamente me enseñó a ser íntegro, a ser honrado. Él me enseñó a no temer. Él me enseñó a trabajar con esfuerzo. Fueron verdades que él me enseñó y no fue sentado en un salón de clase. Fue caminando con él mientras él recogía su ganado, mientras él hacía las vueltas en una finca. Ahí nos enseñaba a él esas cosas. Cuando nos sacaba de cacería por allá, a él le gustaba la cacería y en medio de esos procesos nos enseñaba. ¿Sabe? El legado no se enseña en un salón de clase. El legado se deja al caminar en la vida y entregar lo que nosotros somos, lo que nosotros hacemos y la pasión por la cual nosotros vivimos. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero colocar a mis hermanos padres como yo delante de ti, porque verdaderamente necesitamos hoy escuchar tu voz, Señor, que nos dice, sé esforzado y valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Tú estás diciendo a Josué y tú nos dices hoy que para que nuestra vida realmente tenga éxito, tenemos que ser esforzados y valientes, no tener temor, seguros de que tú estás. Pero Señor, también dices ahí que Padre, que no podemos apartarnos de tu palabra, sino que tenemos que seguirla día y noche para que hagamos conforme en ella está escrita, porque entonces nuestro camino prosperará. Si nos pegamos a tus palabras, seremos exitosos en esta gran empresa de ser padres, Señor. Que apeguemos a nuestros hijos al libro que tú has puesto como manual de nuestras vidas, Señor. Yo oro, Padre mío, que tú bendigas a cada uno de los padres de nuestra iglesia, Señor. Que los bendigas en gran manera y que, Padre, que de alguna manera, Señor, tú les permitas establecer ese legado que tú esperas.
Ese legado, Señor, que heredará hombres de fe, hombres obedientes, hombres apasionados con tu obra, hombres que te sirven, Señor. Padre, que la generación que vive en este tiempo conmigo, Señor, podamos recordar después de la pandemia que hemos sostenido nuestra fe, que hemos peleado la buena batalla y que hemos conservado nuestra fe. Yo oro y bendigo a cada uno de los padres pidiendo que tú le des la fuerza, la sabiduría, pero la integridad y el compromiso, Señor, para hacer tu voluntad, Dios. Yo oro, Señor, que si padres han cometido errores, se han equivocado quizás, Padre mío, que nos podamos arrepentir delante de ti para recibir la ayuda, Dios. Yo oro, Señor, que cada padre enseñe a su hijo que el pedir perdón no le hace débil, Señor, sino al contrario le hace fuerte. Reconocer los errores, los pecados, las dificultades, la adversidad, Señor. Que enseñemos hombres y levantemos hombres que piden tu ayuda, Señor, que tienen temor tuyo en su corazón y que eso los aparta del mal, Dios. Yo oro, Señor, que tú hoy des un buen día a los padres, que los padres se sientan honrados por sus hijos, que se sientan reconocidos por ellos, que reconocen el trabajo que hombres esforzados y valientes han hecho, Señor. Y quizás no haya muchas cosas que comentar de las grandes empresas que levantamos. Quizás no haya cosas de mostrar de los grandes logros que hemos adquirido, de las conquistas que hemos hecho, pero que hoy podamos recordar, Señor, que tú has sido fiel y que tú nos has guardado, Señor, y que tú nos bendices. Así que, Señor, en tu nombre, yo bendigo a cada padre de nuestra iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, feliz día de los padres. Familia, por favor, reconozcan ese trabajo que hombres esforzados y valientes están haciendo. Padres, los bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor les guarde y les bendiga. Amén.